Bueno, el siguiente expositor es el doctor Ramón Leonardo Soto Morán, que viene de Cuba y que hace un trabajo de colaboración con la Universidad, el Instituto de Física Experimental de la Universidad Kossuth, Debrecen, Hungría. Lejísimos. Pero a pesar que están lejísimos, su tema es cercanísimo al Perú, dado que se trata del estudio integral de la quinoa mediante técnicas nucleares. El nombre científico de la quinoa es Chenopodium quinos wilt. Bueno, ahí está Mario, que es el experto en palabras raras. Muy bien, entonces con ustedes el profesor Ramón Leonardo, y la ingeniera Luz Gómez está atenta porque dice: voy a colaborar también con... Perfecto, eso es lo que hace falta. Un aplauso. Yo recibo esto como un batón, pero hay una, ¿cómo decir?, una broma que dice, una persona que va a la biblioteca a buscar un libro que se llama El cubano que no grita. Y le responde la bibliotecaria: al final del pasillo a la derecha, donde dice ciencia ficción. Yo le devuelvo a usted esto. Yo no quiero ese micrófono. Muy bien. Voy a sentir perro con el otro. Muy bien, ahora sí. Eso es mejor para la grabación, dice. Usted está con la soga al cuello, ¿eh? No, y abriéndome los ojos todavía me lo creo más. Bueno, allá vamos. ¿Hasta dónde me puedo mover? La bandera, sí, ahí está la bandera. Ya, está bien. Para que salga usted y la bandera. Listo. Colegas, menos 30 segundos de exposición para celebrar, por lo menos para mí es una celebración, haberme reencontrado con Modesto 20 años después que lo conocí. Eso por encima de cualquier cosa. Y mira qué bien que volvimos aquí a Lipén con unos cuantos años más y con yo unas libritas y ya arrastrando los pies, pero estamos aquí vivos y luchando por esto que nos interesa a todos. Vamos allá. Déjenme decirle, el tema de la quinoa, en realidad, salvo porque en mi país, que ha pasado por momentos muy malos y se ha tratado de comer de cualquier cosa comible que no clasifique con el criterio chino de que huele aunque sea un avión, ¿no? Pero ciertamente en algún momento se consideró la posibilidad de comprar un barco entero de quinoa y empezar a repartir quinoa en La Habana, por razones puramente de carencias. No por esa razón he venido hoy acá, porque lamentablemente la quinoa ni soñar en Cuba. Pero ahora usted saca el siguiente recuento. Si los ingleses la siembran en los mosquiteros de los invernaderos y los chinos la están sembrando en la cordillera frente a la India, entonces ¿cómo nosotros vamos a seguir viviendo, latinos, y con la quinoa aquí en nuestro patio, a espaldas de lo que significa y de cómo hay que caracterizarla para otros fines? Esa es la razón por la cual he venido hasta acá, para conversar un tanto, porque no se trata de una exposición eminentemente científica, sino de ver hasta dónde se ha llegado en este asunto en relación con el estudio integral. Cuando me refiero a estudio integral, me refiero al hecho de que ¿cuánto aporta lo que me como? Pero ese no es un estudio integral. ¿Qué se bota con lo que yo desecho? ¿Y para qué sirve lo que desecho? Afortunadamente hoy, en estos 20 minutos que me da Modesto, voy a poder validar una viejísima costumbre del hombre andino: comer las hojas verdes de la quinoa como ensalada fresca. Muy bien. Déjenme decirle que esto no fue un invento de la nada. La Comisión Boliviana de Energía Atómica le planteó al OIEA, nosotros decimos en Cuba OIEA, a la Comisión Internacional de Energía Atómica, la posibilidad de hacer este estudio sobre el valor nutricional de la quinoa roja, que se les da a ellos muy bien allí. El OIEA determinó que esto se haría en las instalaciones del Instituto de Física Experimental adscrito a la Universidad de Kossuth en Debrecen, y no sé cómo fue el mecanismo, pero involucró a través del Ministerio de Ciencia y Técnica y Medio Ambiente de Cuba la parte del recurso humano que se iba a encargar de eso. Así que sube el telón, baja el telón, no entendía nada porque el húngaro, ustedes saben que lo inventaron en una noche de tormenta. Definitivamente, cuando entro aquí al Perú,
Yo venía con algunos detalles de esto, que si la quinoa es buena para aquí, que bueno, ya los americanos habían hecho un buen aporte con respecto a la quinoa, sacando el refresquito para los astronautas, ¿no? Así que ya eso se conocía, pero cuando vengo aquí me encuentro en plena efervescencia las necesidades que se están planteando globalmente en el Perú, es decir, revalorizar el patrimonio de cultivos. Segundo, las propiedades que tiene que no están todas estudiadas. Tercera, su relación ancestral con la seguridad alimentaria. Cuarta, la ineludible necesidad de aplicar técnicas innovadoras. Hasta ahora nosotros todos los análisis químicos son puramente químicos y ya usted sabe, toque el bolsillo porque todos los análisis químicos son carísimos. Entonces, en ese sentido, veo que esto tiene una repercusión o que podría tenerla. Y más aún, desemboco en el Año Internacional de la Quinoa y hay personalidades de ese cónclave que plantean, hay que acabar de ver cuál es el aporte nutricional de la quinoa. Y yo dije, no es posible. No es posible, esto no se puede quedar en un informe técnico a la OEA, en el que yo le haya dicho, mira, para lo que sirve la quinoa, y le haya pasado al señor embajador de Bolivia en mi país una minuta de lo que se obtuvo. El hombre andino tiene que heredar estos resultados. Por eso es que me animé a venir a conversar con ustedes de este asunto. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, nosotros nos propusimos, como físicos al fin y al cabo, elaborar una metodología que nos permitiera hacer eso repetitivamente. Porque me gusta la tónica que ha tenido este evento. Vamos a sacar extramuro las técnicas nucleares, los procedimientos nucleares, para que esto sirva para comer, para algo, para que no sea simplemente una aportación intelectual. Por esa razón nos pusimos de acuerdo para tratar de integrar dos técnicas que nos dieran la posibilidad de aplicar concretamente esto en otros países y que fuera semiportable también la aplicación. Por esa razón, nosotros desarrollamos esos elementos, caminamos por encima de las cosas que constituyen mejoras para la implementación del método conjugado de activación neutrónica con fluorescencia, pero nos dedicamos, como se dice en la maestría, ¿no? Maestría en ciencia física, mención tal cosa. Cogimos la quinoa para hacer este estudio, aunque la idea general era hacer un estudio, la idea general boliviana es hacer un estudio sobre granos autóctonos. Por eso no nos podemos quedar atrás. Así se caracterizó en este trabajo lo que se come y lo que no se come. ¿Dónde he podido difundir algunos de estos resultados? En esos cónclaves. En el 11º, el 12º, el 13º simposio peruano, pero a pedacitos, nada más que dando como que comerciales. Más allá, en un evento que hubo en San Marcos y en el Congreso de Nutrición y Dietética auspiciado por la UPC. De manera que aquí estoy viniendo, como decimos en Cuba, a la mata. A que los científicos de este país conozcan por dónde va este asunto y ver qué podemos hacer. Sobre todo los que estén vinculados a la cuestión, a la agrotecnia, que yo no los conozco, a lo mejor aquí quedamos vinculados, ¿para quién le pongo esto en la mano? ¿Qué se hizo? Conjugar el análisis por activación neutrónica, la fluorescencia rayo X y la espectrometría gamma de la siguiente manera, para buscar el contenido de nitrógeno. El contenido de nitrógeno está vinculado por una sencilla relación al valor nutricional, es decir, el contenido proteico que tiene. Esto se hizo para toda la planta, raíz, tallo, hojas, flores y granos. ¿Cómo se distribuyó la medición? Bueno, el periodo de cosecha reportado por los bolivianos era 174 días. Se hizo a los 60, a los 75, a los 100 y a los 134 para aportarle a las personalidades de la agrotecnia algún criterio que permita ver el metabolismo de esta planta, porque este experimento se realizó para la utilización de esos esquemas de fertilización, es decir, 80 kilogramos una vez y 40 kilogramos ese otro esquema de fertilización al momento de la siembra y a los 60 días. Y el testigo libre de todo tipo de fertilización. El equipamiento utilizado es un generador convencional, los húngaros producen generadores, es decir, un generador convencional sobre la base de agua pesada. Y esta es la geometría de irradiación. Aquí hay que ver lo siguiente, la geometría de irradiación, las muestras eran de 1,9 centímetros, es decir, casi 2 centímetros de diámetro, como 5 de espesor, son como discos estas muestras hechas. Por tanto, se adoptó la geometría de irradiación en forma de sándwich, en donde aparecen, como ven, bueno, esa es la reacción, esta es la reacción que se utiliza para medir el nitrógeno en las muestras de quinoa. Este es el monitor que inicialmente se utilizó, es un monitor que todo el mundo usa, es un monitor caracterizado hasta la quinta cifra después del punto, pero ustedes verán el inconveniente que tiene para esto después. Y
las láminas de nitrato de celulosa para prevenir la evaporación de núcleos, la contaminación producto de los altos flujos que hay adentro. Fíjense que estamos prácticamente en la boca del generador. ¿Qué hicimos con un material orgánico que todo el mundo sabe que tiene fósforo? Déjalo enfriar. Déjalo enfriar, deja que pase tiempo y él se va solito. Pero el potasio no lo puedes dejar enfriar nada. Y tienes que tratarlo como una interferencia en la medición del nitrógeno. En ese sentido, fusionamos las dos técnicas. Por fluorescencia se evaluó el contenido de potasio, se sustrajo al contenido de nitrógeno y de ahí se reporta convenientemente. Dígame usted, para acá. Ya, está bien. Bueno, aquí tenemos nosotros las expresiones utilizadas para ambos métodos. Solo quiero comentar lo bendito del método relativo que le hace caso omiso de todas las cosas que le dan dolores de cabeza a los investigadores. Es decir, por una simple relación entre estándares y lo que estoy midiendo, eso sale perfectamente. Pero ustedes saben que los métodos absolutos son el santo grial de cualquier físico experimental. Es decir, es una comprobación, es un parangón estructural allí mismo y eso nadie le da la espalda. Aunque uno camina un camino rápido por acá por los métodos relativos, los métodos absolutos uno trata de preservarlos. Pero el método absoluto, miren, está dependiendo del flujo, una buena medición de flujo, de sección transversal, en fin, tiene un montón de parámetros dentro que hay que cuidarlos mucho. En ese sentido, nosotros dijimos, bueno, vamos a ver qué se puede hacer con este método y a ver si lo podemos rescatar. La geometría de irradiación para la fluorescencia de rayos X estuvo pensando en que fuera barata, porque yo no puedo ir a ningún lado a tocar la puerta y que me den un montón de dinero. Entonces, en ese sentido trabajamos con un detector de silicio-litio, los hay mejores. Nos quitamos de arriba el tema de hacer vacío, hicimos prevacío con un motorcito tipo las peceras y con la misma utilizamos carbón activado en nitrógeno líquido para hacer la chupada y crear el vacío en un portamuestra diseñada para eso, para quitarnos la línea del argón del aire que tiene que ver con que me entorpece la medición. Esto nos obligó a trabajar con la caracterización del número atómico promedio e ensayamos el método de los patrones internos. Y ustedes saben que en la ciencia no solo es bueno, sí, obtengo esto, qué bueno, y es verdad, y obtengo esto, qué bueno, y que es verdad. Sacamos muchas experiencias de cuando esto no sirve para nada. Acabo de encontrar que eso no lo puedes utilizar. Muy bien, en el caso de los primeros elementos utilizados para utilizar el método de los estándares internos, ninguno sirve. ¿Por qué no sirve? Estado de agregación. ¿Cuánto alteran? Estoy hablando de un número atómico promedio de muestras de planta que no superan, están entre 5 y 9. El número atómico promedio. Por consiguiente, un elemento que usted adicione como un estándar y que tiene un número atómico grandísimo, distorsiona todo y no alcanza con una corrección. Hay que hacer 20 correcciones. Entonces, en ese sentido, quien mejor se portó fue el KH2PO4, en donde, por su estado de agregación, por el tamaño molecular que tiene, por cómo se utilizó rutinariamente ya en las determinaciones, permitió utilizar el método para obtener el potasio. Ese potasio es el que se sustrae aquí cuando usted hace la determinación experimental del área neta. Se sustrae el área del potasio, el área de las reacciones secundarias en carbono, oxígeno e hidrógeno, el área que aportarían las láminas con las que estoy protegiendo las muestras para evitar la vaporización por núcleos y el fondo radioactivo en el cual se hacen las mediciones. Con esto en mano, la espectrometría, se trató de considerar varios aspectos. Por ejemplo, la corrección por coincidencias reales, geometría no puntual, corrección por casquete metálico, corrección por tiempo muerto, corrección por coincidencias aleatorias, todas desde el punto de vista experimental. Y esto dio lugar a que se hiciera toda una rutina de cálculo para calibrar los espectrómetros en términos de eficiencias teóricas y además de eficiencias experimentales. Las eficiencias teóricas supusieron desarrollar los algoritmos pertinentes. Aquí están representados algunas tomas de cómo se evalúan cada una de las correcciones y los algoritmos que se utilizaron tuvieron que ver con la cuadratura de Gauss, leyenda de 7 puntos, de 10 puntos, etcétera, con una concordancia entre los valores teóricos y los experimentales menores que 0,4% de discrepancia. Es decir, que con esto logramos acercarnos a métodos más potables, métodos numéricos más potables para hacer la calibración teórica. ¿Por qué insistíamos en la calibración teórica? Porque ustedes saben cómo ocurren las cosas al sur del río Bravo. Tengo el detector, pero no tengo las fuentes. Tengo las fuentes y el detector, pero tengo el multicanal roto. En fin, siempre pasa algo, entonces
bueno, cuando usted le pase un algo que no tenga la fuente radiactiva y que no pueda hacer una calibración, lo calibra teóricamente, porque ahí usted puede suministrar las energías con la mejor versión y calibrar su eficiencia del fotopico, la eficiencia intrínseca, la total, etcétera, de esa manera. Bueno, fíjense, aquí están algunas de las coincidencias. Otro aporte fue que no puedes considerar esas fuentes, esas muestras puntuales. Aquí está una fórmula semiempírica para obtener la dependencia con el radio que tiene la eficiencia de detección para el fotopico. Eso también se validó bajo estrictas medidas de reproducibilidad y de precisión. Bueno, tanto fue así que nosotros quisimos seguir más adelante y preparar este camino para otras cosas y nos dio por construir una cámara de bajo fondo. Se hizo. Terminó con 10 toneladas, pero fíjense, ustedes, la mayoría que haya necesitado hacer mediciones de bajo fondo, se dará cuenta que en el intervalo de 0 a 30 es muy buena la cámara y amortigua mucho si se obtienen 120 conteos. Aquí se están obteniendo 28 con la cámara. Es decir, que la cámara resultó una cosa muy interesante. Me tiene carajo. Bien, esto originó esos programas que están a disposición. Aquí están los resultados. En primer lugar, por el método relativo para todo esto, aquí están todos los resultados del contenido, la masa de nitrógeno. Esto está en blanco por una razón expresa. Y aquí está el método absoluto. Si uno se pone a ver, coja cualquiera, 5, 6, 1, 2, 2, 3, el método absoluto está por debajo de esto siempre. Sistemáticamente está por debajo de esto. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nos dimos la tarea de estudiar el flujo, darnos cuenta de cómo se hacen las mediciones, darnos cuenta con qué estábamos monitoreando el flujo y observar que en efecto no nos podemos quitar de arriba, irradiar a distancias lo más próximas posibles a donde se produce la reacción de deuterio-tritio productora de neutrones. Pero si usted hace eso, ese no es un ambiente propio para decir que es libre de dispersiones. Todo lo contrario. Ahí están todos los hierros habidos y por haber en la cabeza del acelerador molestando con dispersiones que ustedes saben son gravísimas. En ese sentido nos dimos cuenta de que había que corregir este asunto y se hizo mediante la utilización, bueno, aquí es la geometría, cómo se hace esto, mediante la utilización de, esto es mucho, el molibdeno como monitor de neutrones. Fíjense la comparación. Nosotros estábamos utilizando aluminio, esta reacción. Esta reacción, fíjense, esta es la función de excitación del aluminio irradiado con neutrones. Como ven, hay una contribución desde los 4 MeV hasta más allá de los 20. Y nosotros estamos trabajando con 14. Quiere decir que tenemos una alta componente de radiación dispersada que está molestando. El flujo está en el denominador. Si el flujo crece, crece la cantidad de masa que reporto y ahí estaba la sistematicidad de la reducción de los valores reportados por el método absoluto. Nos mudamos para el molibdeno que tiene una función de excitación como la que se muestra. Esta es muy poco sensible a los neutrones o a cualquier otra partícula, pero en este caso para neutrones, inferiores a 12 megaelectronvoltios, porque fíjense, ella está empezando significativamente alrededor de los 13, que es la energía fundamental que tienen los aceleradores, o sea, las fuentes de neutrones como el acelerador de neutrones. En esas circunstancias, los resultados se volvieron a reexaminar y observen ustedes, esto era lo que yo tenía tapado hace un momento. Fíjense la concordancia que se logra al hacer esta recalificación del experimento. Es decir, que prácticamente volvimos a recuperar el santo real, volvimos a recuperar la confianza, porque la única confianza que teníamos aquí es sí pasárselo a Coleman. Coleman me da una medición, pero Coleman cuesta plata. Y no, yo quiero hacer una determinación química, cuesta mucho más plata que después que usted tiene andando las técnicas nucleares. Esa era la importancia inicial, abaratar los costos, aunque los costos iniciales podrían ser sorprendentes para algunos, pero después los ensayos son muy baratos. En ese sentido, se obtuvo definitivamente que el contenido proteico de esa quinoa, aquí está, según los tratamientos, recuerden que T1, T2, T3 representaban las fertilizaciones adecuadas y aquí están las referencias sobre la base de métodos químicos. De manera que a mí me gustó mucho cuando alguien que me precedió mencionó, creo que fue usted en una lámina, que dijo la quinoa con 17, y dije, uy, picamos cerca, en algo que usted mencionó acá. En ese sentido yo estaba muy atento a la exposición. Muy bien. Ahora, el nitrógeno en las partes no comestibles de la quinoa. Ahí está todo lo que tiene que ver con la panoja, que nadie se la come, el tallo, que nadie se lo come, las hojas, que hoy se perdió la costumbre, y
las raíces, lo único que nos comemos es el grano. Ahí está lo que se pierde. Bueno, yo voy a hacer un recorrido rápido porque como fuente de consulta al fin y al cabo queda para ustedes, ¿no? Ahí está, para una persona que esté trabajando con las mejoras agrotécnicas desde el punto de vista de la utilización de fertilizantes químicos, lo cual no está para nada, no lo estoy potenciando, no estoy celebrando, no estoy aplaudiendo. ¿Está claro? Porque eso acabó en mi país con los cultivos. El uso indiscriminado de los fertilizantes químicos, eso acabó, y ahora un país que usted tiraba, no sé, este teclado y salía una mata de teclado. ¿Está claro? Ahora ha costado mucho más trabajo por el uso de los fertilizantes químicos. En ese sentido, aquí se puede, para las personas entendidas, pueden empezar a dilucidar la influencia de los tratamientos y del uso de los tratamientos según el tiempo. Aquí está el nitrógeno y el potasio en las partes no comestibles, su correlación. Nitrógeno y potasio en las partes no comestibles. Esto apunta a que cuando usted va a hacer el balance de la relación potasio-nitrógeno, ¿por qué razón nos comemos un platanito cuando estamos así, que estamos llegando a la casa, que el almuerzo ya nadie se acuerda? Porque usted llega al refrigerador y pela un plátano y se lo come por el potasio que le aporta. Entonces, ¿cómo vamos a estar botando potasio? En última instancia, si se está botando potasio, que la madre tierra lo recupere, porque a fin de cuentas, polvus eris ad polvus reverteris. De manera que, en ese sentido, sería muy útil, miren aquí está, acá, miren, ahí está comparativamente hablando, lo que nos comemos, que es bueno y que es alto y que se puede potenciar con la fertilización, y lo que botamos en términos de masa, el 83.61% cuando se ha ajustado el tratamiento 3, el 82.5% y el 85%. Es decir, prácticamente, independientemente del tratamiento de fertilización que se use, está botando por encima del 80% en peso de nitrógeno en las partes que no utiliza. Bueno, la palabra del siglo, abonos verdes, y lo que era esto en fertilizante, se compensa y empieza usted a dejar de maltratar la tierra. Esto está en la línea de Naciones Unidas, del Proyecto PNUD para el Desarrollo, esto está en la línea de todas las instituciones mundiales que se han dado cuenta de que ahorita, medible por el reloj, no tenemos que comer, no tenemos dónde estar, el agua se nos fue, y a menos que nos subamos en la mata de coco, hasta que hayan coco, tomaremos agua de coco. En fin, el hombre te le está tirando al agua para acabarla, a las tierras para destruirlas y a los cultivos para no llevarlos a buen destino. Así que en ese marco se estructuró esta investigación, se aportó el contenido proteico, el esquema de óptima fertilización en caso de que la use, se verificó la interrelación de técnica y bajo qué circunstancias, el mejoramiento del experimento, los programas de cómputo que se aportaron y la posibilidad de extensión a otros cultivos, porque esto ya cayó en un programa de caracterización de cultivos autóctonos, ya que es muy modular, es muy interrelacionada, ya está brindado como receta médica. ¿Qué confianza le tenemos al médico que dice, oye, aspirina cada 8 horas? Ya esto está como aspirina cada 8 horas. Ya está todo ajustado, todo mirado. En consecuencia, el resumen que se ha logrado aquí es el siguiente. Quiero decirles que tiene una segunda parte, porque el contenido de estroncio en esa quinoa es inusualmente alto. Y hay que investigar por qué razón esa quinoa que nos aportaron, que está en la parte fronteriza de Perú con Bolivia, en esa parte, la quinoa roja, está teniendo una cantidad de estroncio muy alta, pero no era objetivo, era el valor nutricional. Esto vendrá en segundas partes. Estoy prometiendo un culebrón colombiano, ¿no? Bueno, tiene esas cosas también. Se logró establecer el valor nutricional, o sea, el contenido proteico, entre 2 y 17 según el tratamiento. Se vio que hay una correlación muy favorable de potasio y nitrógeno para las partes no comestibles y por tanto en desechables se averiguó que en caso de que persista en la idea de desechar, está botando más de lo que se come. Y un alto contenido en los desechables que implica no desatender para nada y sobre todo pararle la mano, porque me enteré que para cultivar más rápido le dan candela a los campos de quinoa. Miren, nosotros hicimos eso también, le dimos candela a nuestros campos de caña. ¿Y sabe qué? Cuba tiene que comprar azúcar hoy. Cuba, que fue la azucarera del Caribe, en este momento tiene que comprar azúcar. ¿Qué le parece? Así que es el momento de parar la mano, es el momento de usar la cabeza no solo para llevar el pelo, es el momento para incidir en los planes y programas que aporten al hombre la mejor condición de vida aquí mientras esté. En particular yo me siento muy, muy, muy agradado de poder hablar con ustedes de esto que se ha hecho, porque ¿quién mejor que el hombre andino como depositario de estos resultados? Yo llevo ventaja, porque mi esposa es peruana, hace 40 años que andamos juntos,
y ya yo sé lo que es la quinoa y los atoles. Pero muchos muchachitos de esta generación, quinoa, eso es comida de pobre. Sin embargo, van y se compran el cornflake, que vale, desde el punto de vista energético es menos, desde el punto de vista proteínico es menos. Así que me alegra mucho haber podido llegar hasta acá. Aquí hay una enumeración de los principales resultados que se obtuvieron, que los he dicho por el camino, por tanto no hay sentido de volverlos a remarcar, porque como sabía que tenía poco tiempo, no podía estarme dando el lujo de un evento científico. De manera que les agradezco haberme soportado. A ver.